Bienvenidos al canal del vicio. Hoy os traigo una serie de consejos o tips que tenéis que seguir si estáis empezando en este mundillo de los videojuegos. Más que nada porque quien empieza a lo mejor no tiene mucha idea de precios, no lleva poco tiempo. Yo en realidad llevo 3 años, o sea, hay gente que lleva muchísimo más tiempo que yo, pero vamos, en 3 años me he podido dar cuenta de muchas cosas y os vengo a dar, bajo mi opinión personal, todos los consejos que os puedo ofrecer. El consejo número 1 es tener muy en cuenta el espacio que tienes en el sitio donde estás viviendo. Por ejemplo, si vivo en un piso compartido, tengo que tener muy en cuenta el sitio que tengo. A lo mejor tengo para mí personalmente sitio solo para colocar una estantería. Pues tengo que tener en cuenta eso y comprar en función de el sitio que tengo para guardar esos juegos. Bajo mi opinión personal, preferiblemente que estén a mano, o sea, no empezar a comprar a lo loco y empezar a guardarlo, yo que sé, en un trastero o cosas así. También hay que tener muy en cuenta el sitio que tienes para poner el hardware, o sea, las consolas. Si, por ejemplo, tienes el comedor compartido con alguien y no quiere tener las consolas a la vista, a lo mejor tienes que guardarlas en algún tipo de mueble, tal, a lo mejor cabe poca cosa. En fin, para tener las cosas guardadas sin que estén disponibles, me quiero referir. O sea, mejor comprarlo justo teniendo en cuenta el espacio que tienes. El segundo consejo que os voy a dar es tener muy en cuenta el poder adquisitivo que tenéis cada uno, o sea, el dinero que percibís. Esto, al menos para mí, es algo que me ha costado bastante. O sea, por poner un ejemplo, si vosotros ganáis 300 euros al mes y tenéis que pagar 200 euros de gastos entre comida, luz, en fin, lo típico, y os quedan 100 euros al margen, no gastéis 100 euros. O sea, yo que sé, gastaos 50, 60, pero nunca os quedéis al borde del límite. Y ya no hablo de comprar sin cabeza sin tener ni en cuenta eso, que es una locura, porque vais a durar 5 segundos. Si por ejemplo un mes, yo que sé, imaginemos que tenemos de presupuesto todos los meses 50 euros. Y hay un mes que sale un lote muy bueno por 100 euros, ¿vale? Pues compra el lote, pero el mes que viene no compres nada. Y así compensas un poco. Si te tiras 2 meses sin comprar, por ejemplo, ya tendrías ese dinero para gastar en un extra otro mes que viene. Aquí cada uno puede jugarlo como quiera, pero básicamente es eso, tener en cuenta el dinero. El tercer consejo que os voy a dar es tener claro qué sistemas queréis coleccionar. Y aquí podemos entrar en sistemas o géneros o sagas, en plan, yo qué sé, imagínate, estás con un Switch, ¿vale? Pues me quiero comprar títulos de Switch, exclusivamente de Switch, ¿vale? Me los compro. O soy muy fan de la saga Zelda, me voy a comprar todos los Zeldas de todas las consolas. Estupendo. O yo que sé, me gustan mucho los matamarcianos, pues voy a ponerme a coleccionar matamarcianos de todos los sistemas también, o de los que me interesen por lo menos. Porque si vas comprando juegos simplemente porque están baratos de cualquier sistema, yo que sé, de la Atari, pues, y no tienes ni la consola ni nada, simplemente los tienes en la estantería, poco te va a aportar eso en tu colección, la verdad. Mejor ponerte a coleccionar lo que realmente te gusta y que lo puedes disfrutar y que te va a gustar verlo y demás y jugarlo. El cuarto consejo, y que a lo mejor aquí hay bastante gente que no está de acuerdo conmigo, pero bueno, es comprar siempre los juegos completos y a ser posible en su versión normal y básica. Con esto me refiero a no comprar Platinums y demás. ¿Y por qué digo esto? Cuando me estoy refiriendo a que no compréis, bajo mi punto de vista obviamente, Platinums ni historias de estas, es porque la diferencia normalmente, hay juegos que sí que hay una diferencia grandísima, pero normalmente es poco dinero y si algún día necesitas venderlo por X o por Y, vas a por lo menos, creo, recuperar el dinero porque son juegos que tienen mucha más demanda que un Platinum. Por ejemplo, un God of War, que Platinum te puede costar a lo mejor 5 euros y la versión normal te cuesta 8 o 10. Yo aconsejo comprar la versión normal y luego si en un día cualquiera tienes que venderlo por lo que sea,
te va a ser mucho más fácil. Si en la colección, en la estantería, empiezas a mezclar Platinums y normales, estéticamente se ve mucho mejor. Otro consejo que os voy a dar es, antes de ponerte a comprar cualquier título, es investigar, informarte. Tienes que saber por qué precio se mueve ese juego, investigar por cuánto se ha llegado a vender, y teniendo en cuenta ese dinero es intentar conseguirlo por ese mismo dinero, o lo suyo es intentar buscarlo un poquito más barato. Otro consejo que os doy es ir siempre despacio. Las prisas no son buenas para nada. El empezar a comprar juegos por el ansia de que se acaban, que no hay, que no quedan, que me voy a quedar sin, que no sé cuántos, eso no lleva a ningún lado. Tenéis que comprar con cabeza y sabiendo los tips anteriores, sobre todo el dinero. El dinero es más importante. No compres por miedo a de que te vas a quedar sin, porque, a ver, a no ser que estemos hablando de un juego súper mega raro, ultra raro, esto es un hobby que requiere de muchísima paciencia. Hay que estar todos los días mirando páginas web, sitios de compra-venta. Hay que estar todos los días ahí buscando y rebuscando hasta que sale el título que quieres, ya un precio que te interesa y demás. Os dejo también abajo en la caja de comentarios todas mis redes sociales por si queréis echarles un vistazo y nada. También tenéis el Discord donde podéis entrar y allí nos ayudamos entre todos y compartimos esta afición por los videojuegos. Y nada más, nos vemos y hasta un próximo vídeo.